Amanecer, por Stephanie Meyer. Capítulo 10. ¿Que por qué no me largué? Ah, sí, vale, porque soy un imbécil. Me sentí... Bueno, no sé cómo me sentí. Aquello no parecía real. Tenía pinta de ser la versión gótica de un culebrón de los malos, pero en vez de ser el empollón marginado del instituto a punto de pedirle a la jefa de las animadoras que sea su pareja en el baile de graduación, yo era el tipo que había quedado segundo, el hombre lobo a punto de pedirle a la esposa del vampiro que nos rejuntásemos para procrear. Guay. No iba a hacerlo. Era una metedura de pata y un comportamiento de lo más retorcido. Iba a olvidarme de todas las tonterías de Edward. Pero sí iba a hablar con ella e intentaría que me hiciera caso. Y ella pasaría de mí, como de costumbre. Edward no efectuó comentario alguno ni replicó a mis pensamientos mientras marchaba de primero de vuelta al edificio. ¿Por qué había elegido un lugar tan lejano para la conversación? ¿Había buscado un sitio lo bastante apartado de la casa como para que su familia no pudiera escuchar los susurros? Era probable, a juzgar por las miradas llenas de recelo y confusión que nos lanzaron los demás Cullen en cuanto traspasamos el umbral. Ninguno parecía disgustado o enojado, lo cual me llevó a concluir que ninguno de ellos había oído nada del favor solicitado por Edward. Vacilé en el quicio de la puerta sin saber qué hacer. Allí se estaba mejor, pues todavía llegaba del exterior algún ocasional soplo de aire respirable. Edward se encaminó hacia el corrillo de vampiros con gesto embarado. Bella le dirigió una mirada ansiosa antes de mirarme a mí y luego de nuevo a él. La tez de sus mejillas adquirió un tono ceniciento. Entonces comprendí a qué se refería su marido cuando aseguraba que empeoraba en situaciones de estrés. «Vamos a dejar que Jacob y Bella hablen en privado», anunció Edward con una voz completamente inexpresiva, como la de un robot. «Por encima de mi cadáver», replicó Rosalie con un siseo y sin apartarse del lado de Bella. Mantuvo una mano reposando sobre la mejilla chupada de la enferma con gesto posesivo. Edward ni la miró. «Bella», prosiguió con el mismo tono monocorde, «Jacob desea hablar contigo. ¿Tienes miedo de quedarte a solas con él?» La interpelada me miró con desconcierto y luego contempló a Rosalie. «Está bien, Rose. Jake no va a hacernos daño. Ve con Edward». «Quizás sea una trampa», le previno la rubia. «No veo cómo», contestó Bella. «No vas a perdernos de vista ni a Carlyle ni a mí, Rosalie», intervino Edward. El timbre desapasionado de su voz se desvaneció en parte y dejó entrever una nota de ira. «Es a nosotros a quienes teme Bella». «No», replicó la aludida en voz baja. Tenía los ojos relucientes y las mejillas llenas de lágrimas. «No, Edward, yo no...» Él sacudió la cabeza y esbozó una leve sonrisa, pero daba grima mirarla. «No pretendía expresarlo de ese modo, Bella. Estoy bien, no te preocupes por mí». Deprimente. Él tenía razón. Bella se estaba castigando a sí misma por herir los sentimientos de su esposo. La chica era la típica mártir, pero había nacido en el siglo equivocado. Debía haber vivido hace un porrón de años, cuando podía haberse ofrecido como comida para los leones por una buena causa. «Salgamos todos», instó Edward, señalando la puerta con un gesto embarado de la mano. «Por favor». Intentaba mantener la compostura como deferencia hacia Bella, pero estaba a punto de perderla. Me di cuenta de lo cerca que estaba de ser otra vez el tipo consumido por el dolor que había visto fuera de la casa, y los demás también, de modo que se dirigieron a la puerta en silencio, y en un pispás
porque en 2 latidos de corazón solo quedaron en la habitación Rosalie, dubitativa en el centro de la sala, y Edward expectante junto a la entrada. «Quiero que salgas, Rose», aseguró Bella con un hilo de voz. La rubia fulminó a su hermano con la mirada y le indicó con el dedo que abandonara la habitación el primero de todos. Él cruzó la puerta y la Barbie le imitó, no sin antes haberme dedicado una mirada de advertencia. Una vez a solas, crucé la estancia y me senté en el suelo junto a Bella. Le tomé sus heladas manos con las mías y se las froté con cuidado. «Gracias, Jacob. ¡Qué gusto!». «No voy a mentirte, Bells. Tienes un aspecto horroroso». «Lo sé», repuso con un suspiro. «Debo de dar miedo». «Más que la cosa del pantano», convine. Ella se echó a reír. «Cuánto me alegra tenerte aquí. Sonreír me sienta bien. No sé si sería capaz de soportar otro drama». Puse los ojos en blanco. «Vale, admitió ella. Soy yo la que lo lleva siempre encima». «Sí, eso es. ¿En qué estabas pensando, Bells? De verdad». «¿Te ha pedido él que me eches un sermón?». «Algo así, pero no logro comprender por qué se cree que vas a hacerme caso. Nunca antes lo has hecho». Suspiró. «Te lo dije», empecé a decirle. «¿Sabías que él, te lo dije, tiene un hermano, Jacob?», me preguntó interrumpiéndome. «Se llama Cierra ese maldito pico». «Esa es buena». La piel se le estiró hasta dejarle marcados los huesos de la cara cuando me dedicó una ancha sonrisa. «No puedo apuntarme el tanto. Lo he sacado de un capítulo que volvieron a echar de Los Simpson». Me lo perdí. Era divertido. Permanecimos en silencio durante 1 minuto. Mis manos calientes le entibiaron las suyas un poco. «¿De veras te ha pedido que me des la charla?». Asentí. «Desea que te metas sentido común en la cesera. Es una batalla perdida antes de empezar». «Y en tal caso, ¿por qué aceptaste?». No le contesté, pues no estaba seguro de saber hacerlo. Solo sabía que cada segundo transcurrido en compañía de Bella únicamente iba a servir para aumentar el dolor que experimentaría más tarde. Me estaba llegando el día de echar las cuentas, como un yonki con un alijo de drogas limitado. Cuanto más me llevara ahora, más duro iba a resultar cuando se acabara. «Va a salir bien, ya verás», me aseguró al cabo de 1 minuto. «Estoy segura». Eso me hizo enrojecer de rabia otra vez. «¿La demencia es uno de los síntomas de tu enfermedad?», le espeté. Ella se carcajeó, a pesar de que mi enfado era tan grande que empezaron a temblarme las manos, entrelazadas con las suyas. «Es posible», repuso. «No digo que las cosas vayan a ser fáciles, Jake, pero llegados a este punto, ¿cómo podría no creer en la magia cuando he sobrevivido a todo lo que me ha pasado?». «¿Magia?». «Especialmente en lo que a ti respecta», dijo con una sonrisa. Retiró una de las manos de entre las mías y me acarició la mejilla. Estaba más caliente que antes, pero me resultó fría al tacto, como todas las demás cosas. «Terminarás encontrando la magia y eso te permitirá poner en orden tu vida, puesto que nadie lo merece más que tú». «¿Qué incoherencias estás diciendo?». Bella contestó sin perder la sonrisa. «Edward me dijo una vez que la imprimación era como el sueño de una noche de verano, como la magia. Hallarás lo que buscas de veras, Jacob. Quizás entonces todo esto tenga sentido». Me habría puesto a pegar voces si ella no hubiera ofrecido un aspecto tan frágil. Pero como lo tenía, me limité a soltarle un gruñido.
Si piensas que la imprimación va a darle sentido a este despropósito, hice un esfuerzo en busca de las palabras adecuadas. ¿De veras crees que esto va a estar bien solo porque algún día yo pueda imprimarme de una desconocida? Le señalé su cuerpo hinchado con el dedo. Dime qué lógica puede tener que yo te ame o que tú lo ames a él. Cuando te hayas muerto, Bella, ¿cómo van a volver a estar las cosas bien? ¿Qué propósito tiene tanto dolor? El tuyo, el mío, el de Edward. No es que tu marido me preocupe, pero también vas a matarlo a él. Ella dio un respingo, pero no me detuve. Por tanto, al final, ¿qué significado tiene que retuerzas al máximo esta historia de amor? Si tiene alguna lógica, por favor, Bella, muéstramela ahora mismo, porque yo no se la veo. Ella exhaló. Todavía no lo sé, Jake, pero presiento que todo va a acabar bien, aunque resulta difícil de aceptar viendo cómo pinta la cosa ahora. Supongo que podrías llamarlo fe. Vas a morir para nada, Bella, para nada. Dejó caer la mano de mi rostro y la posó sobre el vientre hinchado con gesto de cariño. No tuvo que despegar los labios para que yo supiera lo que se le pasaba por la cabeza. Iba a sacrificarse por eso. No voy a morir, respondió entre dientes. Pude apreciar que repetía frases que ya debía haber dicho con anterioridad. Conseguiré que mi corazón siga latiendo. Tengo fuerza suficiente para lograrlo. Todo eso son chorradas, Bella. Has intentado alargar lo sobrenatural más de la cuenta. Ninguna persona normal lo haría. No tienes suficiente vitalidad. Tomé su rostro con las manos. No necesité de recordatorio alguno para actuar con suavidad. Todo en ella me recordaba su fragilidad. Puedo hacerlo, murmuró. Pues no me da esa impresión, la verdad, así que suelta. ¿Cuál es tu plan? Y espero que tengas alguno. Ella asintió, pero me rehuyó la mirada. ¿Sabías que Esme se tiró por un despeñadero? Cuando era humana, quiero decir. ¿Y? Estuvo tan cerca de la muerte que ni siquiera se molestaron en llevarla a la sala de urgencias. La dejaron cerca de la morgue, pero su corazón todavía latía cuando Carlyle la encontró. Ajaja. A eso se refería antes con lo de no permitir que el corazón dejara de latir. No tienes intención de sobrevivir a esto como humana, concluí lentamente. No soy idiota. Entonces me buscó con la mirada. Sin embargo, supongo que tú tienes tu propia opinión a este respecto. Una vampirización de emergencia, murmuré. Funcionó con Esme, y con Emmett, y con Rosalie, incluso con Edward. Todos ellos estaban en las últimas. Carlyle los transformó únicamente porque era eso o la muerte. Él no puso fin a sus vidas, las salvó. Noté una súbita punzada de culpabilidad en lo tocante al buen vampiro del doctor, tal y como había ocurrido antes. Desterré la idea enseguida y comencé otra vez con las súplicas. Hazme caso, Bella, por favor, no hagas eso. Tuve una noción clara de cuánto me importaba que ella siguiera con vida, al igual que había ocurrido antes cuando se comentó en la manada el telefonazo de Charlie. Comprendí que necesitaba mantenerla viva de algún modo, de cualquier modo. Respiré hondo. No esperes hasta que sea demasiado tarde, Bella. No vayas por ese camino. Vive, ¿vale? Tú limítate a seguir con vida. No me hagas esto. No se lo hagas a Edward. Mi voz se hizo más audible y ganó en dureza. ¿Sabes qué va a hacer cuando tú mueras? Ya lo has visto antes. ¿Deseas provocar el regreso de los asesinos italianos? Ella se encogió en el sofá.
No hice mención alguna a que eso no iba a ser necesario esta vez. Hice un esfuerzo por suavizar la voz antes de preguntar. ¿Recuerdas tus palabras cuando me hirieron los neófitos? Aguardé, pero ella no me contestó. Cerró los labios con fuerza. Me dijiste que fuera bueno e hiciera caso a Carlyle. Le recordé. ¿Y qué hice yo? Obedecer al vampiro. ¿Por ti? Lo hiciste porque esa era la decisión correcta. De acuerdo, pero lo hice. Dejo a tu gusto el motivo. Ella respiró hondo. Ahora no está en juego lo mismo. Su mirada recayó sobre su enorme vientre redondeado y susurró por lo vaginis. No voy a matarlo. Volvieron a temblarme las manos. Ah, no había oído la buena nueva. De modo que vas a alumbrar un precioso niño. ¿No es eso? Tal vez debería haber traído unos globitos azules. Las facciones de Bella adquirieron una tonalidad rosácea tan hermosa que me provocó un retortijón en el estómago, como si alguien me hurgara en las tripas con un mugriento y oxidado cuchillo de filo dentado. No sé si es un chico, admitió algo avergonzada. Ya que los ultrasonidos no son operativos, la membrana alrededor del bebé es demasiado dura, como la piel de los vampiros, por lo que sigue siendo un pequeño misterio. Pero en mi mente siempre he visto un chico. Ahí dentro no llevas un precioso bebé, Bella. Ya veremos, refutó ella un tanto pagada de sí misma. Tú no, le espeté. Eres francamente pesimista, Jacob. Existe una oportunidad de que escape con bien de todo esto, no hay duda. No conseguí articular la respuesta. Bajé la mirada y exhalé hondo y despacio en un intento de mantener controlada mi rabia. Esto va a salir bien, Jake, me dijo mientras me palmeaba el pelo y me acariciaba la mejilla. Shh, todo va bien. No levanté la vista. No, nada va bien. Ella enjugó una lágrima de mi mejilla. Calla. ¿Y qué hay de tu deseo, Bella? Contemplé fijamente la alfombra nívea sobre la cual mis embarrados pies descalzos habían dejado manchas. Genial. Pensé que quería ser vampiro por encima de cualquier otra cosa en este mundo. ¿Y justo ahora vas a renunciar? No tiene ni pies ni cabeza. ¿Desde cuándo te ha entrado esa fiebre por ser madre? ¿Por qué te has casado con un vampiro si deseabas con tanto anhelo la maternidad? Estaba peligrosamente cerca de ofrecerle lo que Edward me había pedido. Veía cómo las palabras me conducían por ese camino de forma inevitable. No era capaz de cambiar de dirección. Ella suspiró. No es así como funcionan las cosas. En realidad, no me preocupaba tener un hijo y no me lo había planteado. La cuestión no es tener un bebé, es este bebé. Es un asesino, Bella. Mírate al espejo. No lo es. Se trata de mí, que soy humana y débil, pero seré capaz de sacar esto adelante, Jake. Voy a poder. Venga, vamos, Bella, cállate. Puedes contarle todas esas milongas a tus chuspasangres, pero a mí no me darás. No vas a lograrlo. Me lanzó una mirada intensa. Eso no lo sé, y claro que me preocupa. ¿Te preocupa?, repetí entre dientes. Bella jadeó y se aferró la barriga. Mi furia cesó con la misma inmediatez que la luz en cuanto pulsas un interruptor. Me encuentro perfectamente, jadeó. No es nada. Sin embargo, no le presté atención. El movimiento de sus manos había retirado la sudadera, dándome ocasión de verle la piel.
Unos enormes lamparones de color púrpura oscura le salpicaban el vientre como si fueran manchas de tinta. Se reajustó la prenda en cuanto se percató de mi semblante de espanto. «Él es fuerte, nada más», repuso ella a la defensiva. Esas manchas cárdenas eran hematomas. Contuve un ataque de náuseas y comprendí a qué se refería Edward cuando hablaba de ver cómo el feto le hacía daño. De súbito, yo mismo me sentí un tanto majareta. «Bella», empecé. Ella notó un cambio de tono en mi voz y alzó los ojos, turbios por la confusión. Todavía respiraba con pesadez. «Bella, no lo hagas». «Jake, escúchame y no te levantes otra vez, ¿vale? Tú solo escucha. ¿Y qué pasaría si...?» ¿Qué pasaría si...? ¿Y si no fuera un acontecimiento irrepetible? ¿Y si no fuera una jugada a todo o nada? ¿Qué pasaría si hicieras caso a Carlyle como una buena chica y siguieras viva? No voy a... Aún no he terminado. Si lo hicieras, podrías seguir con vida e intentarlo de nuevo. Este embarazo no va a salir bien. Haz otra intentona. Frunció el ceño y se llevó una mano al punto de entrecejo, donde se unía el trazo de las cejas. Se acarició la frente durante unos instantes mientras intentaba buscarle un sentido a mis palabras. No entiendo a qué te refieres con lo de hacer otra intentona. ¿Acaso piensas que Edward va a dejarme? ¿Y qué diferencia puede haber? Estoy segura de que cualquier bebé... Sí, las cosas no van a cambiar si él es el padre. Eso aumentó la confusión escrita en su semblante extenuado. ¿Qué? Pero ya no fui más lejos. No tenía sentido. Jamás iba a ser capaz de salvarla de sí misma. No iba a conseguirlo en la vida. Entonces, Bella pestañeó y pude ver que ya se había percatado de por dónde iba yo. ¡Off! Jacob, por favor. ¿Crees que voy a ser capaz de matar a mi bebé y reemplazarlo con cualquier otro sustituto engendrado por una inseminación artificial? Ahora estaba enfadada. ¿Por qué iba a querer el niño de un desconocido? ¿Acaso no hay diferencia o es que vale cualquier bebé? No me refería a eso, musité. No a un desconocido. Se inclinó hacia adelante. En tal caso, ¿a qué te referías? Nada, no he dicho nada, como de costumbre. ¿De dónde ha salido semejante idea? Olvídalo, Bella. Ella frunció el ceño, recelosa. No te habrá dicho él que digas eso, ¿verdad? Vacilé unos segundos, sorprendido porque lo hubiera cazado al vuelo. No. Es cosa de Edward, ¿a que sí? No, de veras, él no dijo nada sobre una inseminación artificial. Las facciones del semblante de Bella se suavizaron. Entonces, se reclinó sobre los cojines y se hundió en ellos. Él haría cualquier cosa por mí, y yo se lo estoy haciendo pasar fatal. Tenía el rostro ladeado y la mirada perdida en la pared. No me hablaba a mí, en absoluto. Pero, ¿en qué estaba pensando? Que cambié esto, continuó mientras recorría su vientre con los dedos, por el bebé de un desconocido. La última parte la dijo en un murmullo casi inaudible antes de que le fallara la voz. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No tienes por qué herirlo, murmuré. Cualquier palabra en defensa de Edward me quemaban los labios como si fuera ácido, pero yo era muy consciente de que se trataba de una de mis mejores bazas para mantenerla con vida. Aún así, las apuestas estaban 1000-1 en mi contra. Puedes hacerlo feliz de nuevo, Bella, y creo que se le está yendo la pinza, de veras que sí. Mi amiga no parecía estar atenta.
Trazaba círculos sobre su vientre hinchado y permanecía cavilosa, mordiéndose los labios. Permaneció en silencio durante un buen rato. Me pregunté si los Cullen estarían muy lejos y si habrían oído mis patéticos intentos de razonar con ella. No se refería a un desconocido, murmuró para sí misma. Di un respingo. ¿Qué fue exactamente lo que te dijo Edward?, inquirió en voz baja. Nada, solo pensó que tal vez a mí sí me escucharas. No me refería a eso, sino a lo de intentarlo de nuevo. Comprendí que había ido demasiado lejos cuando se encontraron nuestras miradas. Nada. Entreabrió la boca. Vaya. El silencio se prolongó durante unos segundos. Volví a fijar la vista en sus pies, incapaz de mirarla a los ojos. «Está dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿verdad?», susurró. «Ya te he dicho que se le están aflojando los tornillos y no es ninguna exageración, Bella. Me sorprende que no hayas compartido con los demás el secreto enseguida para meterlo en un lío». Descubrí una ancha sonrisa en su cara cuando levanté los ojos. «Dale una pensada al tema, ¿vale?». Hice un esfuerzo por devolver una sonrisa tan grande como la suya, pero noté que se me quedaba espachurrada en la cara. Ella conocía la naturaleza de mi oferta y no se lo iba a pensar una segunda vez. Sabía de antemano que no lo iba a hacer, pero aún así me dolió. «No hay mucho que puedas hacer por mí, ¿eh?», susurró. «En realidad, no sé por qué te molestas. Tampoco soy digna de ti». «Pero eso no va a cambiar nada, ¿verdad?». «No esta vez», Bella suspiró. «Me gustaría ser capaz de explicártelo de modo que lo comprendieras. No puedo herirle», prosiguió señalando su vientre con el dedo. «Como tampoco podría echar mano de una pistola y dispararte. Le amo». «¿Por qué siempre has de querer lo que está mal?». «A mí no me lo parece». Carraspeé para deshacer el nudo de la garganta y así poder conferir a mi voz la dureza suficiente. «Confía en mí». Hice ademán de incorporarme. «¿A dónde vas?». «Aquí no hago bien alguno». «No te vayas», me imploró con la manita tendida hacia mí. Ella creaba dependencia y fui consciente de que esa adicción tiraba de mí e intentaba que no me apartara de su lado. «Este no es mi sitio, debo regresar». «¿Por qué has venido hoy?», quiso saber, todavía con el brazo débilmente extendido. «Solo para saber si estabas viva de verdad. No me creía la historia de Charlie, eso de que estabas enferma». El estudio de su rostro no me reveló si se había tragado o no mi embuste. «¿Vendrás a visitarme de nuevo antes de que...?» «No voy a merodear por aquí para verte morir, Bella». Dio un respingo. Tienes razón. Harías bien en irte». Me encaminé hacia la puerta. «Adiós», se despidió ella en un susurro. «Te quiero, Jake». Estuve en un tris de regresar. Estuve a punto de dar media vuelta y postrarme de rodillas para empezar a suplicarle otra vez, pero sabía que debía renunciar a Bella y a su droga antes de que me aniquilara igual que iba a hacer con Edward. Claro, musité mientras me marchaba. No vi a ninguno de los vampiros. Ignoré la moto abandonada en medio del prado, pues ahora no era lo bastante veloz para mí. Mi padre estaría loco de preocupación, y también Sam. ¿Cómo reaccionaría la manada ante el hecho de no haberme oído cambiar de fase? ¿Habrían pensado que los Cullen me habían capturado antes de tener ocasión de transformarme? Me desvestí sin preocuparme de la presencia de algún posible observador y eché a correr.
desapareciendo de allí a un medio trote lobuno. Me estaban esperando, claro, por descontado. Me aguardaban. «Jacob, Jake», corearon 8 voces llenas de alivio. «Vuelve a casa ahora mismo», ordenó el alfa, el líder. Sam estaba furioso. La desaparición de Paul me indicó que Billy y Rachel estaban a la espera de saber qué me había pasado. Paul tenía tantas ganas de darles la buena noticia de que yo no había terminado convertido en comida para vampiros que no se quedó a escuchar la historia completa. No hizo falta informar a los lobos de mi avance. Podían ver el bosque convertido en un borrón conforme yo corría alocado hacia la casa. Tampoco hizo falta decirles que acudía medio enloquecido. La repulsión impresa en mi cabeza era evidente. Vieron todo el horror, el vientre moteado de moratones y la voz quebrada de Bella. «Él es fuerte, nada más». El rostro de Edward, la viva imagen de un hombre consumido. Observando con impotencia cómo enferma y se consume, contemplando cómo esa cosa le hace daño. Rosalie agazapada sobre el cuerpo desmadejado de la embarazada. La vida de Bella no significa nada para ella. Y por una vez, nadie tuvo nada que decir. Su estupor sonó en mi mente como un grito silencioso y sin palabras. Había recorrido la mitad del camino de vuelta a casa antes de que alguno se hubiera recuperado. Luego, todos se echaron a correr a mi encuentro. Era casi noche cerrada y las nubes velaban el sol crepuscular casi por completo. Me arriesgué a cruzar la autovía y lo conseguí sin ser visto. Nos reunimos en el bosque, en un claro de árboles talados por los leñadores, a poco más de 15 kilómetros de La Push. Era un lugar encajado entre las cumbres de 2 montañas, lo bastante retirado como para pasar inadvertido por cualquier observador. Los borboteos de mi mente habían degenerado en una completa algarabía, pues todos gritaban a la vez. Sam tenía erizada la pelambrera del cuello y aullaba de forma incesante mientras iba de un lado para otro del círculo. Paul y Jared se movían detrás de él como sombras con las orejas pegadas a los laterales de la cabeza. Todos los lobos del círculo se habían puesto en pie, profundamente agitados, y lanzaban gruñidos por lo bajo. El blanco de su ira no estaba claro en un principio, y llegué a creer que la descargaban sobre mí. Estaba hecho un lío y no me preocupaba. Podían hacerme lo que les viniera en gana por contravenir las órdenes. Y entonces, el caótico conjunto de pensamientos empezó a tomar una dirección concreta. ¿Cómo puede ser? ¿Qué significa? ¿Qué va a hacer esa criatura? Nada seguro, nada bueno, peligrosa, antinatural, monstruoso, una abominación. No podemos permitirlo. Ahora, todos los miembros de la manada, salvo yo y otro de los hermanos, caminaban y pensaban de forma sincronizada. Me senté junto al otro miembro inmóvil, demasiado desconcertado como para mirar quién era ni buscar su identidad con el pensamiento mientras los demás daban más y más vueltas a nuestro alrededor. El tratado no recoge esto. Ese bicho nos pone a todos en peligro. Intenté comprender la espiral de voces y seguir el sinuoso sendero de pensamientos para ver a dónde querían ir a parar, pero no tenían el menor sentido. Ocupaban el centro de sus reflexiones unas imágenes que eran las mías, las peores de todas, los moratones de Bella y el rostro doliente de Edward. También ellos temen al feto, pero no van a hacer nada al respecto. Protegen a Bella Swan. Eso no puede influirnos. La seguridad de nuestras familias y de cuantos aquí moran es más importante que la vida de una sola persona. Si no la matan ellos, tendremos que encargarnos nosotros. Hay que defender la tribu. Protejamos a nuestras familias.
Debemos acabar con eso antes de que sea demasiado tarde. Fue en ese momento cuando resonó en mi mente otra mención, las palabras de Edward. No deja de crecer y además muy deprisa. Me estrujé los sesos en el intento de identificar cada una de las voces. «No hay tiempo que perder», empezó Jared. «Esto va a provocar una lucha», le previno Embry, «y de las chungas». «Estamos preparados», insistió Paul. «Necesitamos contar con el factor sorpresa de nuestro lado», caviló Sam. «Si los sorprendemos cuando estén separados, aumentarán nuestras posibilidades de victoria», arguyó Jared, que empezaba a trazar una estrategia. Meneé la cabeza y me incorporé lentamente. Me sentía inestable. Era como si el movimiento circular de los lobos me hubiera mareado. Mi compañero también se levantó y sostuvo mi lomo con el suyo, a fin de apoyarme. «Un momento», pensé. Dejaron de girar durante unos instantes y luego reanudaron su caminar en círculo. «Apenas hay tiempo», repuso Sam. «Pero, ¿en qué están pensando? Esta misma tarde no iban a atacar a los Cullen, pues no habían vulnerado el tratado, ¿o no? ¿Y planean ahora una emboscada a pesar de que nadie ha infringido los términos del acuerdo?» «El tratado no previó esta contingencia», respondió Sam. «Esto pone en peligro a todo ser humano de la zona. No sabemos qué clase de criatura van a criar los Cullen, pero sí tenemos noticias de su fortaleza y su rápido crecimiento, y también de que va a ser demasiado joven como para regirse por ningún acuerdo. ¿Recuerdan a los vampiros neófitos contra los que combatimos? Eran salvajes, violentos e incapaces de someterse a la razón o al constreñimiento. Imagínense uno de esa ralea protegido por los Cullen». «No sabemos si...» intenté interrumpirle. «Cierto, no sabemos», admitió él. «Y no vamos a correr riesgos con lo desconocido, no en este caso. Podemos tolerar la presencia de los Cullen mientras tengamos la certeza de que no van a ocasionar daños. Esa cosa no es digna de confianza. A ellos no les gusta más que a nosotros». Sam tomó de mi mente la imagen de Rosalie acuclillada junto al sofá y la proyectó en la de los demás. «Algunos están dispuestos a luchar por ella sin importarles qué sea la criatura en realidad». «Solo es un crío y se va a dedicar a berrear». «No por mucho tiempo», apostilló Lia. «Jay, tronco, este marrón es gordo», dijo Quill. «No podemos ignorarlo». «Le dan una importancia que no tiene», arguí. «La única persona en peligro es Bella». «Y nuevamente eso es por su propia elección», refutó Sam. «Pero esta vez su opción nos afecta a todos». «No lo veo de ese modo». «No podemos correr semejante riesgo. No vamos a permitir que un bebedor de sangre campe a sus anchas por nuestras tierras». «Démosles entonces la oportunidad de marcharse», terció el lobo, que todavía seguía sosteniéndome para impedir mi caída. Se trataba de Seth, por supuesto. «¿Y endosar a otros la amenaza? Destruiremos a los bebedores de sangre cuando crucen nuestras tierras, sin importar que su presa no sea humana. Vamos a proteger al mayor número posible de personas». «Eso es una locura», repliqué. «Esta misma tarde temías poner en peligro a la manada». «Porque esta tarde ignoraba que nuestras familias corrían peligro». «No doy crédito. ¿Cómo van a matar a esa criatura sin acabar también con la madre?» Reinó el mutismo, pero ese silencio estaba cargado de amenazas. Proferí un aullido.
Bella también es humana. ¿No se le aplica también nuestra protección? De todos modos se está muriendo, pensó Leah, por lo que en realidad únicamente estamos acortando el proceso. Eso me sacó de mis casillas. Me aparté de Seth con un brinco y me lancé contra su hermana con las fauces abiertas. Estaba a punto de atraparle la pata izquierda trasera cuando sentí la mordedura de Sam en el costado, obligándome a retroceder. Aullé de dolor y rabia antes de volverme contra él. ¡Quieto!, me ordenó con el timbre doble propio del alfa, del líder de la manada. Las patas se me doblaron y me removí antes de detenerme. Me mantuve en pie por un acto de pura fuerza de voluntad. Apartó la mirada de mí. «No seas cruel, Leah», le ordenó. «El sacrificio de Bella es un alto precio a pagar, y todos hemos de admitirlo así. Estamos aquí para actuar contra todo aquello capaz de acabar con la vida humana, y cualquier excepción a ese código de conducta es de lo más desolador. Todos nosotros vamos a lamentar la acción de esta noche». «¿Esta noche?», repitió Seth muy sorprendido. «Creo que deberíamos hablar del tema un poco más y al menos consultar con los ancianos. No puedes pretender en serio que vayamos a...» «No hay hueco para tu tolerancia hacia los Cullen ahora ni tiempo para el debate, Seth. Tú harás lo que se te ordene». Seth dobló las patas traseras y agachó la cabeza bajo el peso de la orden del alfa. Sam anduvo alrededor de nosotros dos, describiendo un círculo muy cerrado. «Necesitamos a toda la manada para acometer esta misión, Jacob, y tú eres el guerrero más fuerte. Esta noche vas a luchar con nosotros, pero comprendo que esto es muy duro para ti, razón por la cual vas a centrarte en los combatientes, Emmett y Jasper Cullen. Tranquilo, no te vas a ver envuelto con la otra parte. Will y Embry lucharán a tu lado». Me temblaron los carpos de las patas e hice un enorme esfuerzo por mantenerme en pie mientras la voz del alfa se imponía a mi voluntad. «Paul, Jared y yo nos encargaremos de Edward y de Rosalie, los posibles guardianes de Bella, y a juzgar por la información aportada por Jacob. Carlyle y Alice no han de andar lejos, y otro tanto puede decirse de Esme. Brady, Colin, Seth y Leah se encargarán de ellos. Quien quiera que tenga un acceso rápido a la criatura, que lo aproveche». Todos nos percatamos de la vacilación de Sam a la hora de pronunciar el nombre de Bella. «Destruir a la criatura es nuestra prioridad». La manada gruñó su asentimiento con nerviosismo. Todos tenían erizada la pelambrera a causa de la tensión. Los pasos eran más rápidos y el sonido de las pezuñas sobre el suelo salino resultaba más agudo cada vez que lo arañaban. Únicamente Seth y yo permanecimos inmóviles en el centro de una tormenta de dientes al descubierto y orejas gachas. Mi acompañante casi tocaba la tierra. Doblegado por las órdenes de Sam, percibí su pena ante el inminente acto de deslealtad, ya que Seth había luchado junto a Edward Cullen en el pasado y había llegado a convertirse en un sincero amigo del vampiro. Sin embargo, no albergaba intención alguna de oponerse. Iba a obedecer sin importar lo mucho que le doliera. No le quedaba otra alternativa. ¿Y cuál tenía yo? Ninguna. La manada sigue al alfa cuando éste habla. Sam nunca había llegado tan lejos a la hora de imponer su autoridad, y yo sabía cuánto aborrecía ver a Seth postrado ante él, como un esclavo a los pies de su maestro. Jamás habría forzado la situación hasta ese límite de no haber creído que se había quedado sin elección. El vínculo mental existente entre las mentes de todos nosotros
le impedía mentirnos y éramos conscientes de la sinceridad de su convicción. Nuestro deber era acabar con Bella y el monstruo que llevaba en sus entrañas. Él creía de veras que no teníamos tiempo que perder, y lo creía hasta el punto de estar dispuesto a morir por ello. Supe que planeaba enfrentarse a Edward él mismo, pues Sam pensaba que el don de Edward para leernos el pensamiento le convertía en la mayor amenaza de todas. El líder no tenía intención de permitir que ningún otro asumiera semejante riesgo. A su parecer, el segundo oponente de mayor peligro era Jasper, y por eso me había emparejado con él, sabedor de que el miembro de la manada con más posibilidades de ganar en esa pelea era yo. Había reservado los objetivos más fáciles para los lobos jóvenes y Leah. La pequeña Alice no era tan peligrosa sin la guía de la visión premonitoria y, en los días de nuestra fugaz alianza, habíamos llegado a saber que Esme carecía de dotes como luchadora. Carlyle podía convertirse en todo un desafío, pero su aborrecimiento hacia la violencia iba a entorpecerle. Me puse más enfermo aún que Seth cuando contemplé cómo Sam iba desgranando su plan, analizándolo desde todos los ángulos para dar a cada componente del grupo las máximas posibilidades de sobrevivir. Todo estaba al revés. Había estado en un tris de atacar a los Cullen esa misma tarde, pero Seth había tenido razón cuando había dicho que no estaba preparado para esa lucha. Me había dejado cegar por el odio. No me había permitido estudiar las cosas con calma porque sabía que, si lo hacía, lo vería todo de un modo diferente. Si miraba a Carlyle Cullen sin el velo de la animadversión, resultaba imposible decir que matarle no era un asesinato. Era tan bueno como cualquiera de los hombres a los que protegíamos. Quizás incluso mejor. Y suponía que ocurría otro tanto con los otros, aunque el sentimiento no era tan fuerte respecto a ellos, pues los conocía menos. Carlyle había renunciado a la violencia incluso para salvar su propia vida, y esa era la razón por la que podíamos matarlo. Él no quería acabar con nosotros, sus enemigos. Aquello era un error, estaba mal. Y no solo porque matar a Bella era como asesinarme a mí, como suicidarme. «Ve con los demás, Jacob», me ordenó Sam. «La tribu es más importante». «Hoy me he equivocado, Sam». «En ese momento actuaste siguiendo criterios cerrados, pero ahora tenemos un deber que cumplir». Me mantuve en mi sitio. «No». Sam bufó y se acercó al paso hasta plantarse delante de mí. Me miró fijamente a los ojos mientras un sordo gruñido se le filtraba entre los dientes. «Sí», decretó el alfa con esa doble voz suya que abrazaba con el fuego de su autoridad. «Esta noche no hay escapatoria posible. Tú, Jacob, vas a ayudarnos en la lucha contra los Cullen. Tú, Will y Embry se encargarán de Jasper y Emmett. Estás obligado a proteger a la tribu. Esa es la razón de tu existencia, y vas a cumplir con esa obligación». Me fallaron las patas y se me hundieron las paletillas cuando cayó sobre mí la fuerza de su edicto. Acabé a sus pies, tirado sobre la tripa. Ningún miembro de la manada podía desobedecer al alfa.